Encuentro Ser Marbella Online. Mujeres líderes por un futuro igualitario. Intervienen la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, la directora general en Andalucía de Hidralia, Matilde Mancha, y la empresaria Francisca Barrero, de Gran Marbella Consulting. Síguelo en directo en la web sermálaga.es, en Ser Más Málaga 102.4, en la aplicación de la SER para móviles y tabletas, así como en el canal oficial de la SER en YouTube. Encuentro Ser Marbella Online. Encuentro Ser Marbella Online. Mujeres líderes por un futuro igualitario. Intervienen la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, la directora general en Andalucía de Hidralia, Matilde Mancha, y la empresaria Francisca Barrero, de Gran Marbella Consulting. Síguelo en directo en la web sermálaga.es, en Ser Más Málaga 102.4, en la aplicación de la SER para móviles y tabletas, así como en el canal oficial de la SER en YouTube. Encuentro Ser Marbella Online. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de los encuentros de la cadena SER para continuar analizando los efectos, los cambios que la pandemia tiene en nuestro día a día. En esta ocasión y coincidiendo en este mes de marzo con el Día Internacional de la Mujer, Cadena SER Marbella quiere analizar la realidad de la mujer en plena crisis sanitaria y económica. Queremos agradecer a nuestros colaboradores, la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Hidralia y Gran Marbella Consulting, su respaldo a este encuentro. También a nuestras colaboradoras, Maribel Luna, abogada, Aquafarma, y también, como no, a la empresa AIM Digital, que hace posible que técnicamente podamos llegar a través del canal oficial de YouTube de la cadena SER. Nos pueden seguir además a través de Ser Más Málaga en el 102.4. También pueden hacerlo a través de la aplicación de la cadena SER en móviles y tabletas, y también a través de la página web www.sermálaga.es. Conciliación, ley de cuotas, techo de cristal o emprendimiento van a ser algunos de los temas que se van a tratar en esta mesa de debate, y sobre los que van a debatir la alcaldesa y senadora Ángeles Muñoz, una de las mujeres más veteranas en la política provincial, al frente de la que probablemente sea la marca turística más importante de nuestra comunidad. Ángeles Muñoz, alcaldesa, buenos días. Mujer tan luchadora y, por supuesto, con mis dos compañeras. Encantada. Nos acompaña también la directora regional de Hidralia en Andalucía, Matilde Mancha, una entidad con más de 25 años de trayectoria y que suministra el agua en alta a más de 1000 municipios. Matilde Mancha, buenos días, ¿qué tal? No escuchamos en estos momentos a Matilde Mancha. Vamos a saludar a Paqui Barrero, que viene representando al sector de los autónomos, al sector de la pequeña y mediana empresa, una mujer que como emprendedora ha vivido en primera persona los efectos de la crisis económica provocada por el coronavirus. Paqui Barrero, de Gran Marbella Consulting, buenos días y bienvenida a esta mesa de debate. Buenos días, María Ángeles. Muchísimas gracias por la invitación para estar aquí en este encuentro, que me parece un lujo y un privilegio. Enseguida, gracias, muchísimas gracias. Enseguida recuperaremos esa conexión con Matilde Mancha. Las tres son mujeres con responsabilidad en sus respectivos ámbitos. En el caso de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, además de senadora, es, como decimos, alcaldesa, seguramente es la mujer que más tiempo ha ostentado el cargo de alcaldesa en nuestra provincia, aquí en Málaga, un puesto que ha compaginado alcaldesa con su faceta como madre. ¿Cómo se compagina una actividad tan absorbente como la política con esa faceta de madre?
Bueno, tengo que decir que, porque seguro que si nos está escuchando dirá, se les ha olvidado que Esperanza Oña, también alcaldesa, fue y médico Es también. cierto, es cierto. Porque yo creo que es verdad que hemos tenido la oportunidad, mujeres, y en este caso, y si me lo permiten, dentro del Partido Popular, yo me he sentido con muchas oportunidades y el hecho de que haya mujeres tan importantes, no podemos olvidar a otra gran alcaldesa como lo ha sido Celia Villalobos, visualizó, ¿no? Yo creo que hace muchos años el que papeles de relevancia como era la presidencia del Congreso, la presidencia del Senado, pues pudieran estar en manos de mujeres que en un momento determinado, yo creo que por diferentes circunstancias se entendió que eran las personas idóneas para ese puesto de responsabilidad. Por lo tanto, yo creo que aunque es verdad que te tienes que organizar, yo creo que eso pues estarán de acuerdo las dos amigas y contertulias que están hoy con nosotros, incluso tú, cuando tú tienes un puesto de responsabilidad y tienes un trabajo que te exige una dedicación, al final tienes que priorizar, tienes que saber organizar tus tiempos, tener buen equipo en casa y fuera de casa, y eso hace posible, bueno, pues que se pueda llevar adelante todo. Bueno, una pregunta que hacemos extensiva al resto de tertulianas. Matilde Mancha, ahora sí podemos saludarla. Buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, encantada de estar con vosotras. Gracias por participar en este encuentro. Ambas, tanto Matilde Mancha como Paqui Barrero, ostentan puestos de responsabilidad en las empresas en las que trabaja, una como directora, la otra también como directora, pero en una es empresaria autónoma en este caso concreto. ¿Cómo se lleva a la práctica la tan cuestionada conciliación? Matilde. Bueno, desde mi punto de vista y sobre todo hablando de una experiencia personal, ¿no? Yo creo que las organizaciones son corresponsables, ¿no? Evidentemente en la integración de la mujer en puestos de liderazgo. En mi caso, bueno, pues he tenido la suerte de haber contado con una organización en la que hablamos no de temas recientes, hablamos de que, bueno, yo la primera vez que fui madre en el 2001, con lo cual hace ya casi 20 años, ¿no? Fueron capaces de hacer una visualización de lo que hoy le llamamos la conciliación. En aquel momento las medidas de conciliación no estaban realmente pautadas, digamos, ¿no? Y sí que puedo decir que la corresponsabilidad, ¿no? Al final es lo que tenemos que tener las organizaciones. No podemos hacer de la maternidad y la paternidad solo responsables a nuestros trabajadores. Y creo que ahí está también la administración a la hora de visualizarlo y de promover también, pues culturalmente y con las medidas que estime oportunas, el poder ser corresponsable también en este sentido. O sea, somos tanto los trabajadores como las organizaciones, como la administración. Y en ese sentido, personalmente, bueno, pues inevitablemente es con esfuerzo, ¿no? El esfuerzo de todas las partes. Al final no podemos decir que compaginar la vida profesional con la personal sea sencillo, ¿no? Al final, con un poco de entorno familiar, que hay que tener claro que es un proyecto conjunto, eso es lo primero parte desde casa. A partir de ahí, las organizaciones. Eso es prioritario, ¿eh? Y yo he tenido la suerte de poder enfrentarme a 3 procesos de maternidad con 3 hijos en los que he tenido un acompañamiento con flexibilidad. Y eso, bueno, creo que es el antes y el después a la hora de poder afrontar la maternidad y el liderazgo, ¿eh? Eso es básico para que las mujeres se sientan fuertes y hombres, que creo. Perdemos en algunos momentos la comunicación con Matilde Mancha, enseguida la recuperaremos. Paqui Barrero, ¿cómo lleva la conciliación una empresaria autónoma? María Ángeles, para mí la conciliación, sobre todo en los inicios, fue realmente muy complicada. Tiene que ser a base de objetivos muy claros, pero de muchísimo sacrificio a nivel personal. Es verdad lo que decía María Ángeles Muñoz, es una cuestión de organización, pero al final el día tiene 24 horas y cuando quieres atender con diligencia a tu familia y tus responsabilidades profesionales, hay algo que siempre acaba en sacrificio, ¿no? Acabas perdiendo una de las partes un poco. Y luego para mí ha sido muy, muy básico la ayuda de mis padres. Creo que hoy en día es indiscutible la ayuda que necesitamos todos de nuestros mayores, ¿no? De que nos ayuden en el cuidado incluso de nuestros hijos cuando son pequeños o incluso, pues, yo en mi caso no me pude permitir las bajas por maternidad, ¿no? Entonces, si no hubiera sido por ellos, no sé cómo lo hubiera hecho, la verdad.
Fundamental siempre el apoyo familiar. Los permisos de paternidad se han ampliado hasta las 16 semanas, igualándolos con los de maternidad. Se pretende, en cierta manera, entiendo, con medidas de este tipo, que la contratación de un hombre o una mujer suponga, por así decirlo, entre comillas, el mismo riesgo para el empresario. ¿Qué les parece, alcaldesa? Bueno, yo creo que, fíjate, después de haber vivido esta pandemia y después, además de tener países en nuestro entorno que este debate lo llevan desde hace mucho tiempo abordándolo, yo creo que deberíamos de flexibilizar. O sea, porque habrá en algunos casos que efectivamente no se pueda contemplar el que puedas tener un horario flexible o que puedas tener un teletrabajo y por lo tanto se tengan que adoptar otra serie de medidas, pero yo creo que en un momento determinado, pues el mercado laboral debe de entender que aun cuando haya evidentemente un tiempo necesario para la recuperación de la mujer, el resto, pues que sea esa flexibilización, ese compartir, en este caso con el padre, o incluso la posibilidad de extender ese permiso de maternidad, pero hacerlo de manera más duradera, pero con teletrabajo, lo que permita en un momento determinado que se pueda asumir una maternidad. Yo estoy de acuerdo con lo que decía, en este caso, Mati. Fíjate, una mujer que es responsable, directora, además a nivel territorial de toda Andalucía, o sea, para nosotros un orgullo, con 3 hijos, lo mismo que decía Paqui, el hecho de que al principio, sobre todo, ya hace algunos años, lo complicado y lo culpable que te podías sentir en un momento determinado de no estar dedicándole suficiente tiempo a tu familia. O sea, yo creo que se tiene que interiorizar un mensaje claro, por parte de todos, hombres y mujeres, por parte de todos, de que la maternidad es un hecho y que si queremos seguir aumentando la natalidad, pues evidentemente tenemos que aplicar dentro de lo que es el mercado laboral para más del 50% de nuestra población medidas que la permitan y por lo tanto creo que nuestra legislación debería de ir un paso más allá. Yo creo que este año debería de hacernos recapacitar, no tener una legislación tan estática, sino flexibilizar e introducir algunos cambios que hasta el momento no tenemos. Me parece muy bueno ese apunte que ha hecho la alcaldesa de Marbella de, a la hora de flexibilizar el mercado laboral, introducir el teletrabajo. Eso sería de una gran ayuda para las madres que pudieran ampliar de esta manera la presencia en su casa con sus hijos bebés. Es un buen apunte ese. Matilde Mancha, ¿cómo lo ve usted? Pues mira, yo la verdad es que creo que ha sido un gran acierto. El tema de que las 16 semanas se asignen entre los padres y los padres puedan disfrutar de esas 16 semanas. Y además creo que hay como razones básicas. Primera, una sería la visualización, ¿no? Al final no somos solamente madres, también son padres. Y hay que tener en cuenta siempre, es un tema cultural, que los hombres también se cogen la baja por paternidad. Y se cogen una baja de 16 semanas y disfrutan del mismo tiempo con sus hijos. Después también hay otra parte muy importante también, que es a la hora, y es verdad, con esto lo hemos vivido, haces un intento de contratación de una persona joven. Y ha habido momentos, hablo de épocas pasadas, en los que se temía que esa mujer fuese a ser madre en breve plazo de tiempo y eso pudiera ser una barrera para la comunión cuando todavía no había, digamos, madurado su puesto de trabajo. Ante esa situación era más sencillo, ya lo veíamos en muchas organizaciones, contratar a un chico joven. Entonces, fijaros que ahora mismo con la baja por paternidad, esa hipotética discriminación que ha existido y tenemos que ser conscientes de ello, se elimina. Oye, al final cualquiera de los dos puede irse de baja. Y eso es lo que fomenta, y este es el tercer pilar que yo creo que es importantísimo, ¿no? Después de esa visualización de los hombres como padres y esa no discriminación a la hora de acceder a un puesto de trabajo, ¿qué es lo que te trae como consecuencia? Que es clave la fidelización y la retención del talento. O sea, una persona, mujer, que no se sienta comprendida en una organización, se irá o no crecerá de la organización. Entonces, bueno, pues la baja por paternidad creo que ha sido un movimiento importantísimo al que tenemos que adaptarnos todas las organizaciones para poder dar ese avance al futuro de la mujer en el liderazgo. Paqui Barrero. Bueno, pues un poco lo que han dicho tanto Matilde como María Ángeles. Me parece un paso necesario y básico
del que partir para seguir consiguiendo logros y dar un poco de igualdad a las oportunidades que tienen hombres y mujeres para acceder y mantenerse en el mundo laboral con unas condiciones dignas. De aquí debemos tener en cuenta que este año se han dado pasos importantes, no solamente con la ampliación de la paternidad, de los permisos de paternidad, sino la ley del teletrabajo o los planes de igualdad que ya se llevan llevando a cabo desde el año pasado. Nos da a saber o vamos viendo que sí que hay una evolución en el marco legal que nos está permitiendo avanzar, aunque nos quede un largo camino, avanzar en crear unas condiciones idénticas para el hombre y la mujer. Ahora mismo les pido que se pongan a lo mejor en situación. En la práctica y teniendo en cuenta los cargos que ustedes ocupan, ¿ven factible ausentarse 16 semanas de su puesto de trabajo o queda mucho por hacer? Sean sinceras. Hombre, vamos a ver, imposible. En el caso, en fin, se puede hacer, también te digo una cosa, o sea, por otros motivos en algún momento determinado, evidentemente si es una causa mayor se puede hacer, pero es que un embarazo no es una causa mayor, es una causa de intentar compaginar, flexibilizar y una causa que la mayoría de las mujeres tenemos, con lo cual para mí, por ejemplo, resultaría muy difícil poder estar al margen esas 16 semanas, pero creo que es verdad lo que os decía, o sea, hay unas semanas que evidentemente es recuperación física, eso es indudable, pero después si tenemos la posibilidad de tener un buen equipo, también saber delegar, que muchas veces, yo no sé si a vosotros os pasa, pero parece que es que cuando se tiene un buen equipo y se sabe delegar, pues se delega. También es verdad que en un momento determinado, ahora, con las condiciones, con todo el tema de tecnológico, con todo lo que se ha avanzado, si es que es muy fácil, pues si lo hemos visto, si durante un año nos hemos estado viendo telemáticamente todo, fíjate, nosotros, ¿no? A nivel de lo que hacemos en comisiones, en pleno, pues yo prácticamente desde al principio de la pandemia, después relajamos, ahora hemos vuelto otra vez, comisiones, plenos, muchísimas reuniones las hacemos de forma telemática, con lo cual creo que 16 semanas, que tampoco estamos hablando llevamos más de un año con esta pandemia, imagínate lo que supone 16 semanas o incluso más, ¿no? Que es lo que yo decía. Muchas mujeres, probablemente no todas, pero muchas mujeres sí que podrían compaginar en cierta medida muchas de las tareas que tienen o que han tenido que hacer presencialmente, poder sustituirlas por todo lo que es la vía telemática o en fin, o todo lo que tiene que ver mucho con el ámbito tecnológico. Así que yo espero que si de algo podemos aprender en esta pandemia sea precisamente en las nuevas fórmulas de trabajo. Pero la alcaldesa no estaría 16 semanas fuera de su puesto, ¿no? Le costaría. Creo que no estaría 16. Creo que no. Matilde, no sé, Matilde, tengo que decir, sí. No sé si, mira que yo intento delegar, tengo el mejor de los equipos y es verdad que en casa ya mis hijos no necesitan que yo esté, pero cuando tuve a mis hijos es verdad que bueno, también pues mi marido era una ayuda y además entendía perfectamente lo del tema de la conciliación, o sea que es cierto que hubiera tenido la posibilidad y además cuando tuve a mis hijos yo estaba de médico, trabajando de médico y tengo que reconocer que en fin, que en algún momento yo decía voy a tener que volver pronto. Es cierto que profesionalmente muchas veces pues eso, cuando tienes mucha actividad lo echas de menos. Es complicado. Matilde Mancha, ¿se ausentaría esas 16 semanas o es complicada? Ahora ya difícil, porque ya los he tenido y los he criado y ya es complicado. Pero una echa la vista atrás y es verdad que cuando lo estuve también ejercía cierta responsabilidad y al final casi es una cuestión más nuestra aquí, el no desconectarte nunca, ¿no? Y lo que decía Ángeles, el equipo prioritario, pero siempre el teléfono abierto por si cualquier tema requiere tu atención. Y esto es inevitable cuando ya empiezas a tener unos puestos de responsabilidad en lo que no puedes. Ahora bien, lo que decía, las organizaciones. Y me conecto un poco con lo que ha dicho la alcaldesa. Si hemos sido capaces, en 24 o 48 horas que soltó el estado de alarma, reorganizar toda una empresa para seguir prestando el servicio 24/7, como es nuestro caso, que es un servicio esencial, implantando un teletrabajo en 24 horas todo el mundo con sus medios en su casa, con medios de la empresa, en su casa. Hemos sido capaces de hacer esto. Hablo de mi organización, pero hay otras muchas que también lo han hecho.
Si hemos sido capaces de adaptar toda una operación completa y trabajar de otra manera y dar un paso en la digitalización obligados, ¿cómo no vamos a ser capaces que de manera planificada, sabiendo que viene una baja, porque estas cosas avisan, gracias a Dios, con tiempo, sabiendo que viene una baja, no que seamos capaces de organizar un equipo para poder cubrir a una persona durante 16 semanas, que además lo hará tristemente 1 o 2 veces en lo largo de su carrera profesional, porque 3 veces ya casi es una excepción y 4 es un imposible, ¿no? Como quien dice, ¿no? O sea, vamos a ver, al final las organizaciones son muy capaces de hacer cosas mucho más de lo que creemos. Entonces, lo que hay que hacer es quitarnos un poco esa barrera, ¿no? Y planificar, tener buenos equipos, como dice Ángeles, saber delegar, ir por delante. Y al final, sí, los puntos de responsabilidad, el teléfono lo tienes que tener ahí abierto, eso es cierto, pero bueno, creo que es posible. Paqui Barrero, como empresario autónomo, entiendo que a lo mejor es mucho más complicado, ¿no? No sé si mucho más o mucho menos, pero sí que es muy, muy complicado. A mí me cuesta, he de reconocer, hemos dicho que vamos a hablar honestamente, coger una semana completa de vacaciones. Y tengo un equipazo detrás porque ya son muchos años, no es lo mismo que al principio, que no tienes el respaldo que yo tengo ahora. Tengo un equipo que lleva conmigo muchísimos años, que nos entendemos, que saben cubrir cada necesidad del cliente sin que yo esté necesariamente, y aún así no soy capaz, porque al final sí que sucede algo en la mujer, que es que no estamos ni en un lado ni en el otro, porque nos estamos autoexigiendo constantemente. Si estoy trabajando, estamos con la mente en nuestros hijos, nuestra familia. Si estamos en la familia, oye, que es que tengo el trabajo descuidado, y deberíamos aprender, ¿no?, a esos cajones que dice que tiene el hombre, de estar en un sitio y estar solamente para las funciones que tengo que desempeñar en ese momento. Yo lo veo complicado en un puesto como el mío, y sobre todo mujeres que quieran emprender. Al final, lo comentaba antes, yo no disfruté de ninguna de mis 2 bajas por maternidad. A los 7 días estaba trabajando con mi hijo, dando el pecho en el despacho, y el niño iba de mano en mano, y con mi hija igual, y un niño de 2 años. Entonces, es complicado, no significa que no sea posible, y de ahí pues todas las energías que estamos invirtiendo, desde la más básica de las estructuras en nuestra sociedad hasta las más importantes, que son las que definen las leyes, en que esto debe cambiar, ¿no? Debemos tener o tenemos un camino por delante que es más fácil cambiar de lo que nosotros creemos, que es una cuestión muy cultural y educativa, y sí, que a partir de ahí, o de esa raíz, podemos lograr grandes cambios, porque creo que lo más importante de todo es la parte cultural y educacional. Sí. La conciliación, o más bien la ausencia de la misma, se ha puesto sobre la mesa mucho, especialmente durante esta pandemia, durante este confinamiento que ha llevado a muchas familias a trabajar desde su casa, estando con sus hijos. Son muchas las voces también, por otro lado, que se han alzado pidiendo ayudas a esas familias para poder afrontar esta situación sin que se suponga, en este caso, la renuncia laboral de las madres, que son las que se dedican, bueno, fundamentalmente al cuidado de los hijos y también al cuidado de los padres, ¿no? A esas personas que puedan existir en la familia y que necesiten de nuestra atención, o que sean incluso personas dependientes. ¿Ayudas de qué tipos consideráis que sería necesario implementar para favorecer el teletrabajo en condiciones idóneas? Alcaldesa. Yo creo que, como bien ha dicho Mati, a nivel empresarial, a nivel de administración, hemos sido capaces. Yo tengo que decir que, por ejemplo, en el Ayuntamiento, con la administración electrónica, al igual que vosotros, nosotros teníamos una serie de servicios esenciales que había que mantener y había que proteger, y por lo tanto, pues a nivel de teletrabajo, esas personas en esos puntos claves tenían la capacidad de poder estar en sus domicilios prestando ese servicio público. Y la verdad es que no solamente en algunos trámites, no solamente hemos bajado, sino que hemos subido el número de expedientes que se han ido tramitando. Pero hay una realidad. Yo coincido con María Ángeles, nuestra empresaria. Vamos a ver, el tema de autónomos, el tema de pymes, el tema de los trabajadores por cuenta ajena, tienen ahí un hándicap muy importante, que yo creo que ahí es donde se tiene que valorar de qué manera se puede canalizar ese tipo de ayudas que permitan en un momento determinado que pueda haber una conciliación real. Una persona que tiene que es una empresaria, que tiene que abrir su persiana, es que es muy difícil. O sea, por mucho que se le diga hay que conciliar, tiene
jóvenes, que como no haya una ayuda clara que permita que ese ingreso esté garantizado, es muy difícil. A nivel de grandes empresas, en nuestro caso, trabajadores por cuenta ajena, mucho más fácil tener en un momento determinado una legislación que determina pues una baja que además se asume de esta manera. Un trabajador por cuenta ajena, yo creo que ahí, por cuenta propia, yo creo que ahí es donde hay que hacer un gran esfuerzo, ver de qué manera, pues como líneas de ayuda, como sacó en un momento determinado por la propia Junta de Andalucía, líneas de ayuda que permitan en un momento poder disponer de esa conciliación real, que no le suponga que tiene que cerrar el trabajo, porque claro, un trabajador por cuenta propia, un empresario, una pyme, un autónomo, si no levanta la persiana, pues desgraciadamente no le entran ingresos. Entonces, por mucho que quiera, es difícil. Yo creo que por ahí sí que se debería hacer un gran esfuerzo a nivel de sociedad, a nivel de legislación, intentar implementar alguna línea de ayuda que de verdad haga efectiva y real esa conciliación. Paqui Barrero, como empresaria autónoma y por alusiones. Sí, he escuchado. ¿Considera que sería necesario, sí, le preguntaba, ¿consideran que sería necesario el establecimiento de ayudas directas para lograr esa igualdad y que las mujeres pudieran desarrollar su labor en su vivienda, pudieran desempeñar su función laboral, el teletrabajo, se articularan ese tipo de ayudas como hemos venido comentando? Yo creo que es básico, es básico. Hay una cuestión que se ha comentado desde el principio, que es la flexibilización y las ayudas, sobre todo porque estamos hablando que en España el 40% de los autónomos somos mujeres. Y lo curioso es que la mayoría, yo tengo la suerte de tener un equipo detrás, pero la mayoría de estas autónomas son autónomas que dependen de ellas mismas o quizá tienen un trabajador. Esto según el Instituto Nacional de Estadística. Si esas personas no trabajan, no generan. Si esas personas cierran la persiana, como dice María Ángeles, no generan. Entonces están en una situación muy, muy complicada y difícil. La digitalización o el teletrabajo es muy importante no solamente para las autónomas, sino para los trabajadores que tenemos a nuestro cargo. Nosotros desde Gran Marbella llevamos utilizando el teletrabajo desde hace muchos años porque nuestra plantilla la componen muchas mujeres que son madres y hemos visto que es algo posible y que es efectivo. Ahora bien, estas personas trabajan muchísimo. O sea, volvemos al principio, el sacrificio de estas mujeres porque tienen que sacar adelante su trabajo y la carga familiar sigue estando encima de sus hombros mayoritariamente, que hay una evolución, pero todavía no la que desearíamos, pues hace que estas personas estén con un estrés realmente elevado. Pero sí, es totalmente necesario tanto la flexibilización en la jornada y lo que ponemos a disposición de nuestros empleados y trabajadores, como las ayudas a las pequeñas y medianas empresas y a las autónomas que dependen de ellas, de su trabajo, de su capacidad, del día a día, que realmente el 40% de los autónomos sean mujeres, pues es una cifra bastante importante. Matilde Mancha, ¿ayudas para favorecer el teletrabajo en condiciones de igualdad? Yo la pregunta, como tú decías, ¿no? El por qué la mujer, por un lado, ha sufrido una mayor carga en el teletrabajo, por ejemplo, en la época del confinamiento, ¿no? Cuando nos íbamos a casa y allí nos encontrábamos que teníamos que trabajar en las tareas domésticas. Hay un tema cultural y al final la administración también tiene que ser capaz no solamente de las ayudas económicas, sino de la sensibilización. Y es un tema que es una lluvia fina que desde los nenes hasta las últimas generaciones hay que seguir trabajando y esas campañas de formación y esas campañas de sensibilización son necesarias por parte de la administración. Y después ese salto también que estas empresas, sobre todo las más pequeñas, necesitan en la digitalización. Para nosotros fue rápido el implantar el teletrabajo, contando que somos una gran organización y podíamos contar con los medios para poder que una persona ponerle un portátil y al día siguiente estuviese en su casa. Prácticamente lo conseguimos en un tiempo récord, pero las pequeñas empresas necesitan ayuda para poder avanzar en la digitalización, ¿no? Creo que hay mucho recorrido también y ese salto tienen que darlo para ponerse en competencia, ¿no? Y estar fuertes, ¿no? Y preparadas. Bueno, me uno un poco a las reflexiones de Paqui y de nuestra alcaldesa, ¿no? Creo que queda por hacer y son muy importantes esas ayudas, sobre todo en las pequeñas empresas.
10:33 de la mañana estamos ofreciéndoles este encuentro en directo en el canal oficial de YouTube de la cadena SER. También nos pueden seguir en SER Más Málaga, en el 102.4 FM, también en la web de sermálaga.es y, como no, en la aplicación de la SER para móviles y tabletas. Agradecemos a los patrocinadores, Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, también a Hidralia, a Gran Marbella Consulting, como no, a colaboradores como Maribel Luna, abogada, y Aquafarma, y a Indigital, que hace posible que técnicamente podamos llegar hasta ustedes, pues que estemos ahora mismo en directo en este canal oficial de YouTube. Ahora me gustaría plantear otra cuestión. En el ámbito de la política se ha establecido en los partidos que haya igualdad de hombres que de mujeres, lo que se viene conociendo como listas cremallera. ¿Consideran que es necesario una ley de cuotas que se ampliara al resto de sectores, por ejemplo, también a los consejos de dirección de las empresas? Matilde Mancha. Bueno, si te digo la verdad, Ángeles, yo hace 20 años cuando me hablaban de la ley de cuotas yo estaba completamente en desacuerdo. Yo decía, aquí por mérito, o sea, aquí esto de la ley de cuotas y el por qué en condiciones iguales, por qué tiene que ser la mujer, ¿no? Esa diferenciación positiva la veía negativa desde cierto punto, ¿no? Y han pasado 20 años y veo que sí que ha habido una integración de la mujer en determinadas jerarquías de las empresas, pero falta un salto, que es el salto a los comités de dirección y a los consejos de administración. Con lo cual, tristemente, por decirlo de alguna manera, porque pienso que debería haber sido de una manera natural y no estableciendo una ley de cuotas, creo que sí es necesario el ir empujando y acelerando este proceso. Con lo que las empresas, evidentemente, pondrán los medios que parten desde abajo, porque esto es lo que sí que tenemos que mantener siempre, es que un equipo mixto es un equipo más rico y es un equipo que es capaz de afrontar nuevos retos, porque no somos iguales, por mucho que queramos la igualdad, somos distintos, ¿no? Entonces, un equipo mixto es un equipo rico, pero hay que llevar a ese nivel, hay que llevar a las mujeres formadas y preparadas. Acelerón, digamos, para llegar a alcanzar esos porcentajes, ¿no? en el comité de dirección, hay que trabajarlo desde abajo. Y sí, yo creo que ese empujón hace falta. Creo que hace falta que se ponga de manifiesto y se contabilice de alguna manera y se impulse. Paqui Barrero, ¿cree necesario que por obligación se fije la cuota para garantizar puestos de dirección por parte de las mujeres? Yo pienso como Matilde hace 20 años. Creo que esa discriminación positiva no debería ser necesaria. A mí, como empresa, no me gustaría que me obligaran a mantener una equidad en la plantilla de hombres y mujeres. Cuando entrevisto a las personas que entrevisto, veo su perfil, sus capacidades, sus cualidades, si pueden integrarse en el equipo que tengo y qué pueden aportar. Sí es cierto que de manera orgánica, finalmente siempre he tenido un equilibrio en la plantilla porque me encanta ver que los puntos de vista desde los que se enfrentan los casos, un hombre y una mujer, son diferentes normalmente. Que siempre lo digo, es maravilloso. Si no queremos ser iguales que los hombres, lo único que estamos demandando es tener las mismas oportunidades o los mismos derechos que tienen ellos. Por lo demás, hay una diferencia entre el hombre y la mujer, hay muchas, y son todas maravillosas y enriquecedoras. El hecho de obligar a ya sea empresas o listas de partidos políticos, consejos, no estoy de acuerdo. Creo que tiene que ser por méritos propios y que quieras, porque también no estamos comentando que hay muchas mujeres que deciden por propia voluntad y por propio deseo cuidar de su familia y llámese por cuestión cultural o por instinto natural o porque desean hacer eso. Entonces, también hay que hablar de ese punto de vista. Hoy en día estamos juzgando muchísimo a aquella mujer que decide quedarse en casa o reducir su jornada. Oye, es una decisión que cada una de nosotras debemos tomar. Tenemos el derecho y la obligación de hacerlo, de priorizar lo que queremos en nuestra vida, de luchar por ello. Pero yo creo, a mí no me gustaría que me dieran un trato de favor para conseguir mis logros, ¿no? Sí. Y he trabajado siempre en un sector de hombres, entonces me he ganado mi respeto a base de trabajo, de constancia y de mantener mis objetivos muy claros. Creo que así debemos avanzar, ¿no? Desde la igualdad real.
desde la igualdad real, bajo mi punto de vista, María Ángeles. Alcaldesa, ¿considera necesaria una ley de cuotas? No, yo opino y creo que si le haces esta pregunta a cualquier mujer que haya luchado, que haya trabajado y que por su mérito esté donde está, te va a decir que no cree que el tema de la discriminación al final es un flaco favor a la mujer porque parece que están en el sitio que están precisamente por ser mujer y no por haber tenido pues una trayectoria profesional, por haber trabajado, por haber tenido la oportunidad de demostrar su valía. Yo creo que te lo diría cualquiera. Yo no estoy a favor del tema de las cuotas y sobre todo, fíjate, empezamos en la política y al final eso fue muy el Partido Popular, sabes que siempre hemos dicho que las mujeres están en los sitios que están no por cuotas sino por su valía personal y profesional y por supuesto si no lo apoyo para el tema político tampoco para el tema empresarial, ¿no? Y es más, fíjate, yo creo que nos estamos quedando, y muchas veces pasa, se intenta legislar para que las empresas, ¿no? Las grandes empresas, y siempre se fijan, las empresas IBEX no tienen a grandes directivas en sus cuadros de mando. Bueno, pues probablemente haya que dar más oportunidades y desde aquí a lo mejor no solamente hay que fijarse en eso, sino que hay que fijarse en que si de verdad queremos legislar o se quieren aplicar medidas, pues mira, que se empiece por la igualdad salarial, la equiparación salarial. Ahí creo que todos estaríamos de acuerdo, porque además es un requisito que se tiene que cumplir por ley y que todavía no se cumple. O sea, hoy por hoy es verdad que en nuestro país, desgraciadamente, yo creo que para muchas mujeres que probablemente no se estén oyendo, les resulta mucho más sangrante que haya mujeres que cobran menos por ser mujer en el mismo puesto, con la misma responsabilidad que un compañero que es hombre y que cobra un salario superior, y creo que ahí sí que habría que hacer un gran esfuerzo y sí que tendríamos que ponernos de acuerdo absolutamente todos los grupos políticos para que se termine esa situación que es claramente discriminatoria. El tema de la visibilidad de la mujer en un momento determinado, pues yo creo que se va imponiendo dentro de lo que es ese crecimiento social, esa normalidad social, se va imponiendo. Oye, y tenemos pues presidentas en grandes corporaciones, aquí tenemos a dos grandísimas mujeres empresarias que están donde están con una carga de dirección muy importante y te podría poner muchísimos ejemplos a lo largo del ámbito empresarial, político o social. Y creo que eso es donde nosotros deberíamos de estar trabajando, en que lo que de verdad le afecta a miles, millones de mujeres, como es, por ejemplo, la equiparación salarial, sea una realidad. Yo creo que ahí es donde deberíamos de poner en un momento determinado el foco, que se hiciera un seguimiento y que de verdad supiéramos si esa consideración que por ley se debería de cumplir se hace o no se hace de manera efectiva en nuestro país. Justamente, María Ángeles, sí. Ahí un dato importante es que hay una brecha salarial, según los últimos datos de la agencia tributaria, del 22% entre hombres y mujeres. Justo creo que es el punto donde más se tiene que trabajar. Eso es lo que realmente tiene que eliminarse. Estoy totalmente de acuerdo con María Ángeles Muñoz, porque ya no es que estés, es que si estás y estás desempeñando la misma labor que un compañero, tengas el mismo sueldo, la misma retribución. Ahí está esa diferencia que tenemos que eliminar. No, y de hecho hay estudios que establecen los días que tienen que trabajar más las mujeres al año para alcanzar esa igualdad salarial con los hombres. Está claro que lo bueno de ser emprendedora es que una Paqui lidera su propio proyecto, ¿no? Pero en el caso de Matilde Mancha me gustaría saber si en la práctica se ha encontrado con eso que se denomina como techo de cristal, ¿no? Es decir, ese límite no oficial que impide a las mujeres alcanzar puestos de dirección a pesar de tener la formación adecuada para ello. Pues mira, la verdad es que ahora comentando también el tema salarial, yo creo que aquí hay razones, sí, yo creo que me lo he encontrado en el camino y puedo hacer hasta mi propio análisis sobre mí misma, o sea que realmente en muchos casos mi carrera ha ido ascendiendo, digamos, o he ido creciendo porque he tenido un acompañamiento y ahora os comento lo que quiero decir con esto. Para nosotras, yo creo que en general, ¿por qué llegamos a tener esa diferencia salarial en muchos casos? Es un análisis un poco de preferencias. Creo que las preferencias que nosotras tenemos cuando vamos a optar un puesto de trabajo, y no lo creo yo, hay muchos estudios que lo ponen de manifiesto, a diferencia de los hombres, la prioridad para los hombres en la mayoría de los casos es el salario. Que sea un salario de nivel, el salario que corresponda, ¿no? Para las mujeres, esa no es la prioridad en muchos casos.
es el proyecto, el ambiente laboral, el entorno, la conciliación, la flexibilidad, y el salario viene después, viene en el quinto puesto. Entonces, cuidado, yo estoy completamente de acuerdo que la brecha salarial existe y hay que acabar con ella, pero lo primero que tenemos que hacer es quitarnos nosotras, las mujeres, y ayudar a que se quiten ese techo de cristal. En muchos casos existe. Existe por un tema educacional, un tema cultural, un tema de corresponsabilizarnos nosotros con la casa y con el trabajo a la vez y querer llevarlo todo y todo al 100%, y entramos en el entorno familiar, que hay que hacer que las tareas sean compartidas, porque si no, no salen, o sea, los tiempos no salen ni tu carrera profesional sale, es evidente, ¿no? Pero después también hay falta de políticas de conciliación. Cuando tú vas a hacerle una propuesta a una persona, a una mujer en este caso, para que crezca, tienes que ponerle a su alcance políticas de conciliación. A una mujer y a un hombre. Porque tenemos que cambiar también el concepto de que solamente nos focalicemos en las mujeres y en la conciliación de las mujeres. A los hombres también, a los hombres jóvenes de estas generaciones de ahora, ¿no? que tal vez hayan visto en un referente en su familia, ven más referentes en la sociedad. Yo he tenido pocos referentes previos, ¿no? Pero yo estoy segura de que mi hija va a tener muchos más referentes, ¿no? Mi hija y su pareja van a tener muchos más referentes de mujeres, ¿no? Entonces yo creo que aquí al hombre hay que ponerlo en el centro también. Entonces, ¿el techo de cristal existe? Sí, creo que existe y hay que acabar con él, pero hay que darle facilidades, primero, educacionales. Esto evidentemente son referentes, generaciones nuevas que vienen y que vienen pensando de otra manera, pero también hay que darle la flexibilidad horaria, la conciliación. Esta parte es muy importante dentro de la empresa para que las mujeres no sientan ese vértigo del estrés que te supone el poder llevar todo de la mano, ¿no? Y después lo dejo ahí también encima de la mesa, que si queréis comentamos después, las carreras de ciencias. ¿Por qué las mujeres no? Eso es una barrera para el crecimiento también y para el liderazgo. ¿Por qué las mujeres no van a esas carreras de ingeniería, a esas carreras de ciencias que después tienen una línea un poquito más rápida tal vez en el ascenso que otras carreras de recursos humanos un poco más relacionadas con las personas, ¿no? Bueno, pues también hay que considerar porque ya ahí nos segregamos o nos diferenciamos desde pequeñas, ¿no? ¿En política alcaldesa también existe ese techo de cristal? Porque es cierto que es muy raro ver a mujeres presidentas de un gobierno, solamente hay que ver esas fotografías o esos encuentros, esas cumbres de jefes de Estado donde prácticamente no hay ninguna mujer o una o dos a lo sumo, o pensar incluso en nuestro propio país, ¿no? En nuestra comunidad autónoma, por ejemplo, donde nos preside un hombre. ¿Existe también ese techo de cristal en la política? Yo tengo que decir que en mi experiencia profesional, y evidentemente dentro del ámbito político, no. Yo he tenido la gran suerte de poder estar en puestos de responsabilidad a nivel de gobierno central, también en el Congreso, en el Senado, y la gran responsabilidad que supone pues ser alcaldesa de una de las ciudades más importantes, yo te diría del mundo, pero en fin, por hablar, circunscribirnos en nuestro país, una de las ciudades más importantes y con un proyecto que durante todos estos años hemos tenido el apoyo mayoritario de nuestros vecinos, ¿no? Yo creo que ese para mí el puesto más bonito que hay, donde te presentas directamente, donde te eligen tus ciudadanos, y fíjate la cantidad de mujeres que tenemos con ese puesto de responsabilidad, un puesto que supone además mantenerte y estar al frente con una crítica constante de tus vecinos, en fin, de tu gestión. Yo creo que, yo tengo que decir que desde luego en mi experiencia personal, y tengo que agradecer a mis compañeros y en este caso al criterio que se ha mantenido durante todo este tiempo por parte del Partido Popular, te aseguro que se le ha dado sitio, relevancia a mujeres muy significativas y que han destacado por ellas. O sea, yo, mira, por ponerte un ejemplo que la tenía muy cercana, Soraya Sáez de Santamaría, que durante mucho tiempo fue vicepresidenta del gobierno y que tuvo la oportunidad también de dirigir muchos de los departamentos de este país, pues es una mujer que por su valía personal y profesional, sin tener a nadie en su entorno que pudiera auparla al sitio que estuvo, pues fíjate la importancia y el papel que cobró en nuestro país, ¿no? Por poner otro ejemplo, Susana Díaz, fíjate la cantidad de años que ha estado al frente de la propia comunidad autónoma. Yo creo que al final no solamente, es cierto que en política se visualiza mucho, pero yo te voy a poner, estoy ya tirando para mi profesión, fíjate, en el Hospital Costa del Sol,
que tenemos grandísimos profesionales. La directora del hospital, la gerente del hospital es una mujer, Luisa, que desde aquí pues mi reconocimiento a todo lo que ha hecho en toda la pandemia, y la directora médica, teniendo en cuenta en este caso la cantidad de profesionales, de grandísimos profesionales que hay en el hospital, María Ángeles es una mujer. O sea que yo creo que en fin, cuando hay capacidad y hay oportunidades, las mujeres pueden llegar a lo más alto, ¿no? Y ahí, pues en algo local, como lo que te estoy diciendo, como el propio Hospital Costa del Sol o dentro del ámbito político, yo creo que siendo absolutamente conscientes de que muchas mujeres lo habrán tenido complicado, porque es cierto de que hay muchas mujeres que no han tenido, en este caso, pues la posibilidad de tener un apoyo en un entorno en un momento determinado. Tengo que decir que si se dan pues las circunstancias, no debería de existir ningún techo de cristal. Paqui Barrero, ¿algún apunte sobre este tema? Nada, aquí nosotros pensamos lo mismo, bueno, yo pienso lo mismo que María Ángeles o Matilde, y volvemos un poco a lo que ha planteado Matilde, que había dicho yo antes, que también es una cuestión de elección. ¿Por qué la mujer valora en quinto puesto el salario frente a otras cuestiones? Es ella quien elige. Lo que sí no debemos permitir es que ante el mismo puesto, mismas funciones, misma responsabilidad, haya una diferencia salarial. Ahora, que yo elija un puesto de trabajo por unas cualidades en vez de otras, pues es una cuestión muy particular. También es curioso qué pasa en el mundo de los autónomos, no solo en puestos laboral o por cuenta ajena, que las autónomas generamos un 30% menos de ingresos que un hombre autónomo. Quizás porque también es cierto que yo veo una lectura en que en el hecho de que en España el 40% de los autónomos sean mujeres frente al 32% que hay en el resto de Europa, según el Instituto de Estadística, puede ser porque es una salida también justamente al enfrentarse a esa falta de flexibilidad laboral que hoy por hoy seguimos teniendo, y que es un modo de conseguir ingresos flexibilizando tus horarios. Entonces, son cosas que se deben analizar. Luego, lo que dice Matilde sobre las carreras científicas, pues es verdad que la ingeniería, carreras científicas o incluso yo tengo la dolencia de los puestos comerciales, pues ahí está la realidad y estadísticas, pues hay muy pocas mujeres que quieran acceder a un puesto comercial. Pues también es una cuestión de elección particular. Y ahí está la cuestión, que todo sea una decisión personal, pero que no sea una imposibilidad legal o una imposibilidad porque no estén las condiciones adecuadas para que podamos elegir. Sí, pero en cualquier caso, en muchas ocasiones somos las propias mujeres las que nos ponemos límites, las que nos censuramos. Sí. Eso también nos los tendríamos, como se suele decir, que hacer mirar, ¿no? Y en cuanto a las carreras científicas que apuntaba Matilde Mancha, es cierto que las mujeres cada vez van conquistando más espacio en las universidades, cada vez son más las facultades en las que hay mayor presencia de mujeres que de hombres, pero posiblemente a lo mejor en esas carreras científicas no se dé esa situación porque resulten menos atractivas. Hay que también cambiar la mentalidad de esas mujeres y hacerlo desde la base, ¿no? Desde el ámbito educativo, ¿no? Matilde. Sí, y de hecho me encanta cómo lo expresa Paqui, porque es verdad que es una propia decisión, Paqui, yo estoy de acuerdo contigo, pero por ejemplo, las niñas de primaria, que sí. En general tú vas viendo que ya se van haciendo una idea preconcebida tal vez de hacia dónde quieren ir. Es su elección y estoy de acuerdo contigo, pero ¿desde cuándo por qué lo hacen? A lo mejor lo hacen desde el modelo que conocen, ¿no? La cuestión es que a la universidad llega para la mujer y la mujer está en un 50 y tantos %, cerca del 60% de presencia en la universidad en general, pero sin embargo después llegas a las ingenierías y a las matemáticas y a las informáticas y todas estas carreras un poco más técnicas y están en un 20 o un 30%. Cuando después realmente, no hablo de mi organización tal vez porque yo misma no he hecho una ingeniería, ¿no? O sea, y aquí ocupo un puesto de dirección habiendo estudiado economía, o sea, que no. Pero sí es verdad que las carreras de ingeniería son las verdaderas lanzaderas después en el crecimiento profesional, ¿no? En fin, yo creo que es una cuestión de gustos, como dice Paqui, pero que hay una realidad. Y es que no tenemos esa variedad de mujeres para puestos de técnicos.
y el enriquecimiento de los equipos parte de los equipos mixtos. Entonces hay que fomentarlo y ahí hay muchísimas iniciativas y nosotros desde Hidralia participamos en una en concreto con algunos colegios de Marbella y de Andalucía para poder fomentar las carreras de ciencias en niñas de primaria, que es donde hay que empezar, ¿no? Y después hay que seguir alimentándolo en secundaria, ¿vale? Porque, la visualización tiene que continuar, pero hay que trabajar ahí duro, ¿eh? Y hay que seguir, que no lo vean como una dificultad o como una barrera, ¿no? En las niñas. Alcaldesa. Bueno, yo creo que efectivamente, fíjate, os voy a poner mi experiencia personal, ¿no? Que cuando yo empecé la carrera medicina en Córdoba, éramos 600 alumnos, de los cuales más o menos, fíjate, y era bastante avanzado, estoy hablando de finales pues estábamos en el 80, sí, en el 80, una cosa así. Tú fíjate, de la mitad éramos hombres y la mitad mujeres. Desgraciadamente, en sexto, el número de mujeres que habíamos quedado era pues el 20% de la población, de la promoción. O sea, yo creo que es verdad que eso se va, y a lo largo de estos años yo creo que se ha ido cambiando, ¿no? Ya creo que la gente es más consciente de que profesionalmente tiene que tener su independencia y eso ha ido calando. Yo creo que eso, no sé si vosotros compartís conmigo, pero es cierto Sí, que tú lo ves ahora en muchísimas de las chicas jóvenes que tienen después tendrán otras connotaciones y veremos a ver lo que les depara la vida, pero sí que tienen como su objetivo su independencia, el tener su carrera profesional o su mercado laboral. Fíjate, yo me acuerdo además, al hilo de lo que estabais diciendo antes, me acuerdo una vez que estuve viendo un reportaje sobre el tema de las pymes en torno al ámbito laboral, concretamente de las mujeres. Y fíjate, había un estudio donde decía que la credibilidad bancaria, en fin, la fiabilidad que para un banco tenía una pyme, un proyecto presentado por una mujer, era muy superior al presentado por un hombre, porque eran mucho mejores pagadoras. O sea, cuando una mujer, es verdad que cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Cuesta mucho trabajo embarcarse y tirar para adelante, mucho trabajo. Pero cuando se hace es porque de verdad hay tanto empeño detrás, tanto tesón y yo creo que tantas ganas de sacarlo que al final ese es un dato que tenemos que quedarnos todas, que cuando una mujer hace posible que una pyme pueda salir adelante, incluso va a un banco porque necesita financiación, que los bancos consideran mucho más fiable y mucho mejor pagadora una mujer que cuando lo presenta, bueno, pues en este caso un hombre, ¿no? Te estoy hablando dentro de lo que son las cifras y porcentajes, que también es importante. Nos queda escasamente 2 minutos. Yo, para concluir, me gustaría hacerles esta pregunta. La alcaldesa es madre de 2 varones, Paqui Barrero es madre de un niño y una niña, y Matilde Mancha de 2 niños y una niña. Bueno, son ya chicos, adolescentes e incluso la chica en la universidad. ¿Cómo han trabajado la igualdad en casa? Muy brevemente, alcaldesa. Perdona, no te he oído. ¿Cómo sí, que? ¿Cómo han trabajado la igualdad en casa? Usted con 2 hijos varones. Bueno, yo creo que ellos lo tienen absolutamente asumido y sus parejas también, con lo cual yo creo que al final, no solamente porque lo han visto en casa, sino porque las nuevas generaciones no se lo tienes que imponer. Yo creo que ahí hay una igualdad, los dos tienen pareja y por la cuenta que les trae, la igualdad es absoluta. Por la cuenta que les trae. Paqui Barrero. Bueno, en mi casa tienen una referencia, bueno, 2 referencias, mi madre y yo en mi caso, con lo que ya partimos de lo que ha dicho Matilde, las referencias van cambiando y luego en el día a día los 2 las mismas obligaciones y bueno, soy machacona, estoy todo el día debatiendo con mi hijo del feminismo, de las mujeres, del poder, de lo que somos capaces de hacer, de lo que no, es un diálogo constante en casa. Matilde Mancha. Sí. Yo soy de machacona, es verdad, Paqui, pero yo soy machacona porque pienso que estamos sembrando. O sea, hay que sembrar, hay veces que no le vemos que florezca, ¿sabes? Porque cuesta que vaya floreciendo. Los míos tienen 14 y 16 años, pero mi marido y yo los 2 trabajamos y además no tenemos tampoco familia aquí ni la hemos tenido nunca cerca, con lo cual vamos evidentemente a repartir tareas. Pero sí, esto es cuestión de sembrar en igualdad. Siempre y sembrando y consiguiendo que entiendan, interioricen, porque es bueno para ellos. Si no los preparamos para el futuro, después van a tener grandes disgustos cuando se enfrenten a la vida real. O sea, es una responsabilidad nuestra.
tenemos ya que dejarlo aquí. Muchísimas gracias. Bueno, acabamos de perder la señal con la alcaldesa de Marbella. Muchísimas gracias por haber participado en este encuentro. La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, a Matilde Mancha, directora regional de Hidralia, y a Paqui Barrero, de Gran Marbella Consulting. Gracias por haber participado en esta mesa de debate especial Mujeres ante un futuro igualitario. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores, la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Hidralia, Gran Marbella Consulting, a nuestras colaboradoras Maribel Luna, abogada, Aquafarma y, como no, a AIM Digital, que ha permitido que técnicamente podamos ofrecerles este encuentro a través del canal oficial de YouTube de la cadena SER. Y gracias, como no, a todo el equipo, a Ricardo Sánchez y a todos los que han hecho posible este encuentro, a José Manuel Latencia, nuestro director, y a nuestro director de contenido, Jesús Sánchez. Gracias. Adiós. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.